Hola, muy buenos días. Nosotros somos Vero, mi nombre es Cristina Mencía, ¿me acompaña? Israel Peña. Somos un equipo de profesionistas mexicanos que trabajamos en cursos y programas personalizados sobre el lenguaje no verbal y en análisis de la personalidad para poder potenciar tus talentos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través de estudios de fisionomía, morfopsicología, incluso grafología, para identificar cuál es tu personalidad, poder ayudarte a que en un momento dado, si tienes algún plan de acción, lo puedas lograr de una forma muy práctica y de alto impacto. Y también, por supuesto, aprender a comunicarte con los demás, tanto en tu equipo de trabajo como en tu casa, con tu familia, y de tal manera en el que asimismo vas a poder evaluar la forma en la que tú mismo te comunicas con los demás, ¿no? Saber si estás proyectando confianza, si estás proyectando en un momento dado la verdad. Claro, ¿no? tendencia a la deshonestidad y sobre todo el tema, el análisis del comportamiento, ¿no? Cómo se desenvuelve tu personalidad en la sociedad, ¿no? Y cómo es posible optimizarla, ¿no? Optimizar esa comunicación, ese comportamiento. Así es. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del Día Mundial del Arte, ¿no? Sabemos que con ello pues tenemos siempre unos personajes muy interesantes y les vamos a mostrar un pequeño ejemplo de lo que hacemos a través del análisis, en este caso de nada más y nada menos de Salvador Dalí. ¿Cuáles son sus rasgos? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cuáles eran las tendencias que él tenía en su comportamiento? Y bueno, por supuesto, pues también va a ser bastante interesante saber el contexto en su vida en donde se encontraba, porque el contexto dictamina cómo una persona va a estar actuando, ¿no? Claro, claro, todo va, la forma va en cuestión de la función. Así es. Entonces, si estamos en un contexto agreste, nuestras formas, nuestra corporalidad nuestras células así incluso, es, ¿no? todo eso se va a adaptar a donde estamos viviendo. Entonces, es muy importante ver el contexto en donde están estos personajes y cómo es que pues llevan esa personalidad. Así es. Y también, obviamente, la corporalidad. Vamos a analizar un video donde vamos a poder ver también pues cómo se mueve, está cómodo en este video, claro. Se siente abierta la comunicación, cerrada la comunicación. Sí, y eso lo vamos a percibir, ¿no? Naturalmente, si el individuo no está abierto a la comunicación, se va a notar. Esta comunicación no es fluida, va a haber ahí topecitos. Y todo lo contrario, es como cuando tú estás con alguien y te sientes cómodo y entonces te abres a la comunicación y entonces liberas más información, ¿no? Recordemos que el objetivo es comunicar, ¿no? Entonces de ahí vamos a partir para ver el tema de la deshonestidad, el tema de si está la persona cómoda o no. Ajá, incluso la incomodidad, ¿no? Así es. Y bueno, pues comenzamos, ¿no? Como lo mencionábamos, la proclamación del Día Mundial del Arte es una celebración que sirve para impulsar el desarrollo, la difusión, la promoción del arte. Y cada año, pues a partir de 2012, el 15 de abril, las celebraciones del Día Mundial del Arte contribuyen, pues, como debe de ser, reforzar esos vínculos a las creaciones artísticas, la sociedad y también, pues, fomentar una mayor conciencia en la diversidad de expresiones artísticas, claro, ¿no? Es algo concreto del ser humano, ¿no? Es expresión, ¿no? Y si estamos hablando del tema de la comunicación, que el ser humano per se a lo que viene es a sobrevivir a través de la comunicación, a través del dominio de sus emociones, pues todo esto es expresivo de las emociones. Necesitamos un catalizador. Por eso el tema de ir a terapia y de platicar y de sacarlo es fluir el problema que tengamos, fluir ese bache en la vida que se nos atravesó, ¿no? Entonces, este tipo de acciones pues fomentan todo esto que tú dices, el desarrollo intelectual y sobre todo que también hace bien al ser humano, ¿no? Se siente bien. Sí, hay personas que lo hemos visto en muchos de nuestros programas, que realmente no son personas que son muy expresivas en cuanto a las cuestiones personales, ¿no? Por la vida que hubieran llevado, pero a través del arte crean, ahora sí que lo que decimos, ¿no? Obras de arte, esas maravillas, y que de otra manera esa expresión, si no la tendrían, pues no sabemos incluso su salud cómo estaría, ¿no? Así es, porque es algo no expresado, algo contenido, entonces, pues pueden pintar, pueden cantar, pueden hacer un deporte inclusive, digo, ya saliéndonos, el tema es cómo lo vivimos. Así es. Como lo vivimos, así es. Y bueno, pues así mismo, esta fecha pues también obviamente nos da la oportunidad de destacar la educación artística en las escuelas, ¿no? Ya que la cultura es el camino a una educación inclusiva y equitativa, ¿no? Y la fecha se eligió nada más y nada menos en honor al día de nacimiento de Leonardo da Vinci, otro pues de los más grandes. Un genio, ¿no? Que ya lo hemos analizado también. Sí. Súper intelectual, ¿no? Analítico, vemos esta nariz gigantesca de líder y arriba en el entrecejo, sí, los corrugadores bien marcados, ¿no? Entonces,
una personalidad bien directa, bien enfocada, capaz de enfocarse en muchos pensamientos a la vez, multitask, intelectual, pero de un sabio completamente, pero el sabio si deja las ideas en la nube, pues no va a pasar nada. Y él sí vemos que con esta nariz, con ese cabello, con esas cejas, con esa fuerza vital, plasma todo lo que imaginaba, ¿no? Entonces sí se necesita una combinación. No solo es, soy inteligente y ya no, pues está muy bien, pero llévalo a la materia porque... Tienes que aterrizarlo. Sí, como dicen, hay muchos genios pobres, ¿no? Que nunca salen de la casa. Claro. Porque que no tengamos miedo. Y eso es también una de las cuestiones que nosotros promocionamos, claro. ¿no? En el análisis de personalidad. Así como muchas veces la gente nos dice, quiero saber qué perro soy. Claro. ¿No? Quiero saber en qué época debí de haber nacido, cómo era mi nombre azteca. Ajá. Bueno, ¿y por qué no? Quiero saber cómo es mi personalidad para potenciar lo que puedo hacer, ¿no? Claro. Realmente, igual y hay ese objetivo que nos mantenemos así sin querer avanzar. ¿Cómo es mi personalidad hoy? ¿No? Exacto. ¿Cómo es hoy? Ajá. Así es, entonces, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no también aprender de nosotros mismos para ser mejores? Esa es la idea, avanzar. Sí, conocernos. Hasta uno puede pensar que ya nos conocemos porque somos nosotros mismos, pero no, o sea, siempre hay información que se nos va, ¿no? Sí. Hay información que complementa también, ¿no? Si ya lo sabemos, pues sirve como complemento. O todo lo contrario, también para darnos cuenta que las cosas no están así, no son así. Es muy importante. Y bueno, pues vamos a comenzar como lo mencionábamos, nada más y nada menos con Salvador Dalí, este pintor y escultor español, uno de los máximos exponentes del surrealismo. Como sabemos, las obras de Dalí son conocidas por tener un importante trato a los detalles, ¿no? Claro. A los que les da muchísima luz, mucho color, el manejo de las proporciones son impresionantes. Y de aquí sale todo, mira, aquí qué buena foto es la que tenemos de referencia, porque vemos toda su zona intelectual completamente abierta. Desarrollado en el arte de inteligencia cultivada, ¿no? Es un personaje que leía mucho, que se cultivaba mucho, cuestiones artísticas, constante, muchas referencias, ¿no? Vemos cómo las líneas de su frente están súper marcadas, lo que nos va a dar esa constancia, ¿no? Y si bien las cejas las despeinaba, ¿no? Porque era un artista propiamente, vemos que también tiene una necesidad y una tendencia a proteger, ¿no? Bueno, eso lo vamos a analizar más a detalle justo con el análisis, pero aquí sí cabe mencionar también, súper importante, que ya habíamos visto esta parte de los ojos cuando se hace un zampacú, es decir, 3 blancos. Lo natural es que solo tengamos 2 blancos. El interno y el externo. Ajá, el interno y el externo, pero aquí Dalí está abriendo los ojos y entonces se percibe un zampacú ya, ¿no? Recordemos, arriba del ojo, así, el blanco arriba del ojo. Y recordemos que en microexpresiones ese tema era cuando alguien iba a reaccionar, ¿no? Cuando alguien ya va a atacar, cuando alguien... va a haber un movimiento. Va a haber un movimiento fuerte, ¿no? Ajá. Un movimiento energético fuerte de la persona, ¿no? Entonces vemos cómo toda esa impulsividad que él tiene y toda esa creatividad, así la saca, ¿no? Con esa fuerza y así en su día a día, sí. Y aparte así te ve, ¿no? Porque así es de intenso. Entonces, así como es de intenso en la pintada, también lo es en la mirada, ¿no? En la vida. Hasta en la vida, sí. Así es. Y bueno, como sabemos de él, en 1932, en su obra La persistencia de la memoria, claro, que es una de las más famosas, aunque tiene incluso varias persistencias. Bueno, tiene muchísimo obra, ¿no? Inclusive que copiaron y que firmaron con su firma y no son, o sus estudiantes, ¿no? Se dice que también él firmaba los canvas y entonces ya los estudiantes hacían, ¿no? Entonces, esa parte del misterio también, ¿no? Que envuelve a Dalí. Pues tenía cuestiones muy características de él que vamos a ver también al ratito, cómo se portaba él en la vida, cómo era, pero sí, definitivamente toda su obra es surreal, es surreal y todo el mundo sabe que es de él, ¿no? Claro. Eso es muy, muy característico, ¿no? Y bueno, como decíamos, esta obra, La persistencia de la memoria, fue como la primera gran retrospectiva surrealista que se celebra en Nueva York, ¿no? Entonces ya a nivel mundial, ¿no? No solamente se quedó en España, ¿no? Altas aspiraciones, ¿no? Ahorita vamos a ver que tiene altas aspiraciones. Sí, pues sí, como dices, muy cultivado, ¿no? Y bueno, pues que fue ahí el comienzo de su éxito, ¿no? Este artista, obviamente sabemos que dejó huella en el mundo de la ilustración, pero también del grabado, de las esculturas, las joyas, escenografías, vestuario, todo, ¿no? Y todo. Publicidad, porque también hacía diseño y cine, incluso creo que de Chupa Chups, o sea, la de Chupa Chups es de él, es su marca, es de él, ¿no? Ajá, así es. Entonces, bueno, pues vamos a ver de
de este gran artista, pues como lo mencionamos, a ver un poquito más a detalle a través de la fórmula Verum, qué es lo que podemos percibir, qué emociones ha sentido él para que se marcaran en su rostro. Claro, pues analizando a Salvador Dalí a través de la fórmula Verum, veremos que si bien es muy intelectual, como lo decíamos, por centímetros o por milímetros, el área que él desarrolla más predominante efectivamente es la cuestión emocional, ¿no? Entonces, su toma de decisiones se basa en cuestiones que conecten con él, que conecten con su emotividad, que conecten con los sentimientos, ¿no? No va a ser, si bien es muy, muy intelectual, antes de eso lo va a hacer, pues es un artista, ¿no? Entonces, lo plasma, o sea, lo siente, sí, ¿no? O sea, es esa situación, ¿no? Vemos lo del Zampacuyán del ojo, ¿no? Esa mirada que nos está como retando, sí, inclusive como alarmante, como que algo sucede, porque así es, Dalí, ¿no? Algo nuevo va a pasar. Haz eso, exuberante, ¿no? Vemos la tendencia a proteger en las cejas curvas, en la mirada, pero también en este espacio veremos las altas aspiraciones, ¿no? Como el párpado, pues es bien, el espacio que hay entre el párpado y la ceja es bien grande, ¿no? Lo que decíamos en el tema intelectual, si ya nos vamos a su zona intelectual, súper constante, un personaje con capacidades intelectuales que tiene mucha constancia y hay unas Vs también en sus líneas de la frente, ¿no? Entonces eso le va a dar ideales, ¿no? Constancia y fe en lo que él quiere, ¿no? En sus ideales, va a luchar por sus ideales, ¿no? Así es. Vemos longevidad en la altura de sus orejas y pues lo que decíamos, ¿no? Muy impulsivo en la mirada, en el tema del Zampacuyán, pero también muy impulsivo en la nariz, ¿no? Este catarrino, me parece que es como les dicen, ¿no? Latirrino hay, es latirrino y catirrino, entonces me parece que es catirrino cuando hay las fosas nasales que se ven, ¿no? Entonces, claro, están expuestas porque nuevamente lo que decimos, se adaptan al contexto. Entonces, este personaje tiene muchísima capacidad intelectual, entonces necesita mucha oxigenación, necesita mucho impulso, entonces naturalmente se adapta para que coja más aire y entonces pueda pensar, pueda generar otras situaciones, ¿no? ¿Qué vemos además? Su arquetipo. Su arquetipo es el número 1, el número lunar, ¿no? Este personaje, pues que no es muy fuerte, de aspecto andrógino, el cuerpo tampoco es así muy delgado. Es delgado más bien. Ligero, podríamos decir. Así es, ligero, delgado, como Dalí, ¿no? Que digo, se hace grande y gana peso, pero al final siempre fue muy flaquito, ¿no? Sí. El tema es cómo piensan estos lunares, ¿no? Pues estos lunares están en el mundo de las ideas, muy ad hoc con el personaje que él crea del artista, porque los artistas están en el mundo de las ideas. ¿Cuál es el talón de Aquiles de Dalí? ¿Cuál es la cuestión negativa? Que se llegue a aislar. Si estamos hablando que él es un personaje público que hace muchísimas cosas, que inventó una rama del surrealismo completamente, o sea, así es, entonces el tema sería que se aislara demasiado, ¿no? Que buscara estar solo, si bien la introspectividad le da objetivo, ser introspectivo para Dalí le da calma, ser introspectivo para Dalí le da ese impulso, esa base para pensar y después seguir actuando. Tiene que ser en este tema de solamente... no en exceso. No en exceso, así es, ¿no? ¿Qué más podemos analizar de Dalí? El marco facial. Vemos un marco facial alargado, lineal. Esto nos dará una conducta mental, una conducta analítica, un tanto impositiva y autoritaria, ¿no? ¿Por qué? Porque las formas ya no son tan redonditas. Suavecitas. Así es, van más a la acción. Y hay algo súper interesante. Nosotros, dentro de la fórmula Verum, analizamos la firma también. Aquí el tema es que Dalí también es un artista en la firma, es un surreal, o sea, es que ¿cómo puedes analizar a este personaje tan... Sí, no. Tan... Con tanto, que con tiene tanto. Que tiene, sí, ¿desde qué ángulo? ¿Desde qué ángulo lo vamos a analizar? Y solo podríamos analizar una parte, porque no lo podemos analizar. Surreal. Todo es surreal, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos estas creaciones de la firma, ¿no? Porque aparte son de diferentes épocas, nuevamente, él se adaptó al contexto, entonces... En un contexto firma así, en unos años firma así, en otros simplemente el de Dalí, pero pues ¿cuál es su firma? Si está cambiando, pues todas, porque es todo él. Entonces sí, si bien su firma, digamos, también no la podemos analizar, porque es una obra artística, como obra artística sí podríamos, pero así con las reglas de la grafología, pues ¿para qué? ¿No? Es surreal, ¿no? Entonces mejor si tenemos información con el rostro, con las microexpresiones, cómo se comunica,
con los videos que vamos a ver. Así es. O la grafología tendría que ser todo un escrito específico para poder analizarlo y ahí sí interpretarlo, ¿no? Pero bueno, pues él era también, pues esa parte, como decías, de poca capacidad social para comunicar las cuestiones más íntimas, más bien poca capacidad de comunicación íntima, entonces pues no va a compartir y es una manera de también ponerse esa máscara, ¿no? De no querer dar información, no revelar. Así es, así es. Y bueno, pues él, su nombre el nombre de nacimiento es Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Domenech, que nació en 1904 en Figueres, en Girona, en España. Ahí ¿no? tiene su museo también, ¿no? Sí, sí. Increíble el museo, vayan a verlo. Sí, claro. Bueno, ¿y qué pasa con él? Algo muy curioso, entonces vamos a ver por qué él era también así, ¿no? Entonces, sí, todo tiene un origen. Hay sí, que ver el contexto, las cosas no son así. No son así es. ¿Y qué pasa? Bueno, pues él nació justo 9 meses y 10 días exactos después de haber sido enterrado el primer Salvador Dalí. Entonces, él había tenido un hermano y pues, bueno, el hermano murió de meningitis. ¿Y qué pasa? Pues él nace específico, o sea, ahora 9 sí que... meses después. o sea, lo entierran y en el duelo y tienen a otro. Entonces dicen es la réplica, ¿no? El que se fue es la réplica. Entonces de ahí súper raro, ¿no? ¿Cómo piensan los papás? ¿Cómo dices eso? Sí, no, si son individuales, ¿no? Pues si se fue, se tenía que ir, cumplió su misión y se fue, ¿no? Pero no regresa, o sea, de esa forma, no repliques. Ni menos, con las mascotas. Sí, no es así, no es así. Está muy cañón su familia, entonces es surreal esa historia, de entrada ya es surreal, ¿cómo soy mi hermano muerto? Yo soy mi hermano muerto, ¿o qué? Porque sus papás genuinamente lo creyeron y le dijeron a Dalí a los 5 años que ellos creían que él era la reencarnación. ¿Cómo le dicen? Es un niño para de procesar. 5 años, de 5 ¿no? años. O sea, pues haya sido, pero bueno, por lo mismo también fue un niño caprichoso, un niño mimado, y su infancia se caracteriza por esos ataques de ira tanto con sus padres como actos crueles con sus compañeros, ¿no? Violento, ¿no? Violento, que aventó a uno de sus compañeros de un puente, ¿no? De como 5 metros, o sea, cuestiones que no encajan, ¿no? Ahí vemos el Zampacuyán, ¿no? Ese ataque impulsivo, ¿no? Entonces ya lo trae, ya lo tiene, nos lo está mostrando. Entonces, si nosotros en la calle vemos a alguien con Zampacuyán, pues mejor presten atención, nos damos la vuelta, nos movemos, porque va a reaccionar. Es un tipo reaccionario como Dalí. Así es. Entonces hay que saber. Y bueno, ¿qué pasa? Pues incluso su primera obra fue nombrada El niño enfermo, ¿no? Su primer autorretrato a la edad de los 10 años. Entonces, bueno, si eso en un momento dado los psicólogos no lo llevaron a que lo analizara un psicólogo, bueno, pues... No, sus papás, ¿no? Pues imagínate cómo estaba. No, pues obviamente. Después, claro. ¿no? Digo, muy, muy extremo, ¿no? Obviamente perder a un hijo es lo peor del mundo, pero... esta cuestión, pues lo dañó simplemente, lo impactó, vamos a decir lo impactó, ¿no? Sí. Así nada más. Sí, lo impactó. Sí, porque volvemos, ¿no? El tema es que el mundo y todo está hecho de situaciones, ¿no? La gente se muere, la gente nace, la gente pierde su trabajo, truena su empresa o se gana la lotería, ¿no? Entonces, de todo esto, son situaciones que la vida nos da y que en la vida existen. Entonces, es como nosotros vamos a digerir, vamos a enfrentar esa situación. Tuve una pérdida, o no, tuve la pérdida de un hijo que es tan grave que ni siquiera tiene nombre, o sea, porque el viudo, pues pero la persona que tiene un hijo es tan fuerte que ni siquiera tiene nombre, ¿no? Para esa pérdida. Así es, entonces, pues el tema es trabajarlo, cómo estaban los papás. ¿no? Que no le, pues, que pasó lo que hubiera pasado, ¿no? Claro. Y bueno, pues este fue su primer autorretrato que mencionábamos, que le puso de título El niño enfermo, ¿no? Claro. Y tenía él apenas 10 años. Ahora, hace 1916, también con un grupo de amigos en la secundaria fundó una revista, ¿no? De estudio en la que publicó sus primeros escritos. Entonces ya estamos viendo que a una muy temprana edad, a los 10 años, empieza ya a ser un artista, tema a los 12, escribir. Sí, necesitaba expresarse, necesitaba jugar. No, y como dices, su self-portrait, ¿no? Su autorretrato, y claramente es así con bigote, la ceja como la tiene, y hay algo muy curioso de Dalí. Todas estas muletas, porque no son palos, son realmente muletas, o sea, en ese tiempo no existían las muletas como ahora, existían así de madera, y él decía que toda la gente necesita ayuda. Entonces es porque él vivía pidiendo ayuda, él estaba pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, en muchas de sus obras aparecen las muletas y él es bien sabido que lo dijo, ¿no? Es que hay que ayudar, ¿no? O sea, me necesitaban ayudar, tenía que ayudar y toda la gente necesita ayuda, entonces por eso pinto con muletas, para que no se les olvide que se necesita la ayuda, ¿no? Entonces,
vemos cómo este rostro casi líquido evita pues chorrearse completamente, Sí. que se Purifique todo. así es, y lo evitan las muletas, ¿no? Entonces, él es Se el derrita, mismo, ¿no? ajá, entonces puede ser que yo me voy a morir, yo me siento muy mal, yo me voy a desaparecer, ¿no? Se va a deshidratar, se va a ir, pero apenas está sobreviviendo porque tal vez esas muletas son los amigos, es Gala, su esposa, sus amantes, es algo que lo mantiene aquí, ¿no? Entonces vemos como un ideal, ¿no? Que él es lo que él buscaba, ¿no? Sí. Súper interesante, ¿no? Dalí tenía 16 años cuando falleció su madre y pues se vio muy gravemente afectado, ¿no? Pues tenía un lazo muy unido, ¿no? Un año después, su padre se casó con la hermana de la fallecida. Más tarde fue expulsado de la escuela, acusado de subversión anarquista, fue arrestado y también pasó un pequeño periodo en la cárcel, ¿no? Entonces ya vamos viendo que ese Zampacuyán sí le da impulso, sí lo lleva a crear, a ser ese magnífico artista que es, pero también le da mucha violencia. Sí, lo mete en problemas. Lo mete en problemas, ¿no? Lo mete en problemas. Y aquí vemos a Gala, su esposa, Dalí, y su padre, ¿no? Su padre que era bien sabido que era muy violento, autoritario, impositivo. Entonces, ¿cómo va a crecer este personaje? Violentado. Así es. Bueno, pues Dalí fue, como sabemos, el representante más popular del surrealismo y es reconocido mundialmente por su obra repleta de imágenes oníricas, ¿no? El sueño, ¿no? Claro, surreal. Sí, pues, sí, así es. Pero algo así también interesante es que a pesar de ser uno de los más famosos artistas surrealistas de todos los tiempos, fue expulsado de la Sociedad Oficial Surrealista en 1974. Eso es surrealista también. Eso también, su vida, o sea, su todo, vida completa, ¿no? Y bueno, como lo mencionabas, ¿no? Dalí conoció en 1929 a Elena Diakonova, más conocida como Gala, ¿no? Que ella fue su esposa, su amante, su amiga, su musa, ¿no? Que es la que llamaba. Su todo, ¿no? Su modelo. Y algo pues interesante, le compró un castillo a ella, pero tenía que pedirle permiso por escrito para poder ir a visitarla. Sí, porque ella tenía amantes y todo. Y no, yo también, sí, pero, todo. Pero era el protocolo, ellos inventaron ese protocolo, era su juego, era su situación, ¿no? Algo también como surreal, ¿no? Lo llevaba a todas las áreas de su vida. Sí, todo, ¿no? Así es. Y bueno, pues Dalí finalmente falleció en 1989 a causa de un paro cardíaco, ¿no? Y pues aquí también una cuestión interesante, siempre preguntan del bigote, pues ¿de dónde salió? Pues ese famoso bigote de Dalí fue inspirado en dos personajes, ¿no? Que uno fue de Joseph Margarit, que era un militar catalán que tenía su padre un retrato de él que colgaba en su casa, y también de su admirado pintor Diego Velázquez. Entonces de ahí tomó inspiración. Tomó inspiración y se puso un bigote. Claro. ¿No? Así es. Y aquí también podemos ver que aunque ya tiene edad, es la misma mirada. Es la misma mirada, ¿no? Con ese Zampacuyán, esa mirada amenazante, esa mirada intimidante, la postura hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo era Dalí? Pues así de fuerte, con esas emociones, muy emocional, pero muy fuerte con esas emociones, ¿no? Y las orejas tan grandes que van a denotar en pues, vida larga. Longeva, longevidad. Sí, no, y que estén saliditas que no precisamente escuchaba. O sea, muy interesante, ¿no? También claro, muy impulsivo, con tendencia a lo mental, a lo analítico, pero como decíamos, con mucha conducta impositiva y autoritaria. Vemos cómo tiene muy desarrollado el pliegue de león, ¿no? Y aquí lo vemos todavía más desarrollado, además de varias espadas, ¿no? De que significa que es impulsivo y aparte impositivo, ¿no? Sí, y hay un ejemplo algo muy curioso hablando de cómo era de impositivo. Decía aquí que lo vemos, luego iba a restaurantes lujosos y todo con sus amistades, y cuando decía que él invitaba, y cuando llegaba a la cuenta, lo que hacía era hacer como un dibujo de él y firmado por Dalí atrás de la cuenta. Entonces era, ¿me vas a cobrar? O te quedas con esto que tú que lo puedes vender, ¿no? Que lo puedes vender o lo quedas o lo evalúas o lo que sea, porque al final es un Dalí. Es un Dalí, ahí ve el impulso, ¿no? Ve la nariz, ¿no? Entonces ahí está el impulso y la imposición, ¿no? Así es. Te impongo que esta cuenta ya esté. Sí, se va a hacer lo que yo quiera, inteligentemente y elegantemente, y ganamos todos. No sé si elegante. Pero sí, no, es que yo creo que cualquiera, ¿no? Es Dalí, o sea. Es Dalí, pero elegante no.
Avisa, ¿no? Pues sí, oye, Hay que avisar, no te voy a pagar, pero te voy a dar un Dalí. Es que es parte de las... De lo exuberante. Ajá, y parte del impulso y parte de lo surreal, ¿no? Que llegues con una sorpresa, porque si no, pero pues si no hay sorpresa... No, yo prefiero pagar la cuenta. Yo hubiera pagado la cuenta y muchas gracias. Sí, claro, dame el tengo papel un a mí. Dalí, ¿no? Sí, Eso, no, pues, obvio, pero pues no, ahora sí que su manera de jugar era, digamos, muy interesante. Claro. Surreal. Era surreal. Era surreal. Vamos a ver el video. Y bueno, pues en este video vamos a ver, está en una entrevista, vamos a ver si se siente cómodo, incómodo, está abierta la comunicación. ¿Qué podemos percibir de Salvador Dalí? Dalí nos habla del ballet que está montando en Barcelona. ¿No? Le están cuestionando del ballet literal que va a montar. Entonces, vamos a ver su corporalidad. Aunque tiene esa mirada amenazante, aunque pudiera ser violento, vamos a ver si sí muestra esa violencia o no. El motivo de inspiración para realizar estos procesos se basa en mi punto de vista. Está como... Está inclinado hacia él, ¿no? Está escuchando. Una señora que corresponde exactamente a los mecenas del Renacimiento. Muestra las manos. Mi amiga, la señora Agnès Guimarães. Y se pone, se endereza, ve en todo momento al está sonriendo, está viendo al entrevistador, hizo partícipe a la mecena, ¿no? A la chica. Pero ese es el primero en que feliz, ¿no? Mostrando las manos, incluso tiene las manos arriba todo el tiempo, está hablando con las manos, está viendo al interlocutor. Sí, sí lo está mirando. Aquí vamos a ver. A los artistas les ha complacido el panorama y alzan en hombros al que dice de sí mismo: soy el mayor payaso del mundo, el genio más importante de mi época y realizo una función catalizadora y ahí está la mirada. Muchas gracias, señor David. Muy complacidos con sus amables declaraciones. Igual, así. Y elegante, ¿no? En todo sonríe, momento. sonríe. Entonces sí podemos ver que está cómodo. En esta entrevista, porque se sabe que en otras no tanto. Y bueno, por ahí sí tienen oportunidad de ver alguna con... híjole, está diferente. Está diferente. Igual, véanla si quieren y mándenos sus preguntas o sus comentarios acerca de ese video. Nos va a encantar también comentar y pues sí, por supuesto, ver un poquito más en este mismo tema. Y bueno, pues como sabemos, este es un pequeño ejemplo de lo que nosotros podemos analizar en una persona. Si ustedes desean también que este análisis lo tengan ustedes obviamente personalizado, es cuestión solamente de que nos escriban. Esto nos pueden encontrar como Ver un Rostro en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, o nuestra sitio web es verundesarrollointegral.com.mx, y por supuesto conocerse mejor, conocer lo que pueden hacer, cuáles son sus talentos, saber potenciarlos, ¿no? Si vemos de repente cuál es nuestro estilo de liderazgo, ¿por qué no saber cuál es nuestro estilo de personalidad y cómo nos comunicamos hacia los demás, ¿no? Como Dalí, que era una persona violenta, que era un personaje impositivo, pero pues lo supo canalizar en el arte, ¿no? O sea, entonces ya no hubo daños colaterales o tantos, ¿no? Pudo haber sido algo muy desastroso, ¿no? Sin embargo, es aprender a conocer nuestras emociones, aprender a conocer nuestra personalidad para guiarnos, para trabajar. Así es. Ser saludables, estar saludables, ¿no? Y por supuesto también, si gustan inscribirse y saber más en nuestros cursos de lenguaje no verbal, puede ser orientado hacia las ventas, también orientado a lo que viene siendo la seguridad personal, a también armar equipos de trabajo y sobre todo en recursos humanos en la contratación. ¿Qué perfiles son contratables y cuáles no? Claro, con cierta tendencia a la deshonestidad, ¿no? Nada más echar un vistazo, ¿no? Recordemos que esto es una herramienta más que suma para que sepamos conocer al individuo. Así es. Y bueno, esperemos que hayan aprendido mucho y bueno, pues ahora sí hay mucho más información. No olviden darle like, compartir esta información y por supuesto suscribirse, pues también sus comentarios. Todas sus preguntas, todos sus comentarios. Así es, y bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros somos Vero, mi nombre es Cristina Mencía, me acompaña. Israel Pelle. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.